Muy buenos días a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a esta capacitación que hemos denominado Generación de Energías, Fuentes Renovables. Para esta capacitación, junto a la Secretaría de Minería y Energía, bueno, nos propusimos dentro de nuestro programa de desarrollo sostenible poder, bueno, hablar, ¿no? Sobre lo que generan las fuentes de energías renovables. Así que bienvenidos a todos. Los presento, está Gisela, está Jorge de la Secretaría de Minería y Energía, quien nos van a estar acompañando en esta mañana y nos van a brindar información para ver si es que podemos o no incorporar todas estas energías en nuestro emprendimiento. Solo dar un aviso, le vamos a pedir a la gente que está del otro lado que por favor pongan sus nombres y sus apellidos en el chat para que nosotros podamos registrar sus asistencias. Desde ya muchas gracias y los dejo, Giselle y Jorge. Bienvenidos. Muchas gracias, Alicia. Muy buenos días, gracias por la presentación. Estoy con Jorge también, estamos conectados en simultáneo para hacer la presentación en conjunto. Bueno, agradecerles primero a la Secretaría de Turismo por esta invitación a capacitar sobre energías renovables y sobre un mecanismo de generación que tenemos habilitado en la provincia, que nos interesa que se conozcan y que si bien ya tenemos algunos proyectos desarrollados, es un sistema de generación de energías que puede ser aplicado en el sector de turismo, así que muy contentos de poder ahora presentarles de qué se trata. Nuestra presentación y lo que le vamos a comentar en la presentación de hoy se basa en una ley provincial, que es la ley 7824, que es la ley de balance neto, para generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Esta ley permite generar energía a partir de diferentes fuentes renovables como la energía solar, eólica, la biomasa y la energía hidráulica. ¿Qué, Ahí está. Se presenta Jorge y empezamos con la presentación. qué tal? Buen día. Gracias a todos por sumarse a esta iniciativa de turismo. Como dijo Gise, hoy les vamos a contar algunos aspectos específicos de esta ley, que es una ley que se sanciona específicamente para la provincia de Salta, ¿sí? Entonces, en el marco de la provincia y con algunos lineamientos que les vamos a comentar a lo largo de la presentación, van a poder sumar, si les parece oportuno, la posibilidad de generar energía eléctrica con fuentes renovables y consumirla, y de esa forma también tener ahorro y comenzar a trabajar en algún tema como es el de la generación o el uso de energías renovables para la producción de energía eléctrica y también algunos aspectos de eficiencia energética. Así que si quieren, podemos comenzar con la presentación. Dale, pasamos. Bueno, esta ley es un trabajo en conjunto con diferentes actores de la provincia que intervienen en el mercado eléctrico provincial, trabajando en la Secretaría de Minería y Energía de la provincia, junto con EDESA, que es la empresa distribuidora de energía, el ente regulador de los servicios públicos, y en conjunto trabajamos para sancionar esta ley de generación distribuida de escala provincial. Básicamente, la Secretaría de Energía lo que hace es establecer una política energética a nivel provincial. La empresa EDESA lleva adelante, tiene la concesión de la distribución de energía en el ámbito de la provincia y el ente regulador tiene que velar por los aspectos de seguridad eléctrica de los proyectos eléctricos y en este caso en particular, en el marco de esta ley, de los proyectos de generación de energía eléctrica, pero a partir de fuentes renovables. Y también trabajo en conjunto con nosotros el COPAIPA, que es el Consejo Profesional de Ingenieros, revisando los proyectos y verificando las condiciones de seguridad establecidas en la normativa que esta ley exige. Entre todos estos organismos se trabajó. Tratando de
llegar a un consenso para poder aprender, porque ese es el mejor término, aprender entre todos este nuevo cambio de paradigma, porque como hizo Edison desde que sentó la base de la distribución de la energía eléctrica, hay un generador, una red y un medidor puesto en la puerta de cada domicilio, que es el que consume energía. Pero ahora está la posibilidad de que los mismos usuarios produzcan su energía eléctrica. Entonces, esto es un cambio de paradigma bastante grande para lo que es la distribución. Exacto. Bueno, en la provincia de Salta, entonces, en el año 2014, si bien empezamos el año 2013 a trabajar en esta nueva ley, en el año 2014 recién se publicó y se sanciona esta ley de balance neto para generadores residenciales, industriales y productivos. Se promulgó ese mismo año y en el año 2014 también tuvimos la primera resolución reglamentaria donde se establecían todas las condiciones administrativas, técnicas y de seguridad que tenían que realizar los interesados en desarrollar un proyecto de balance neto para adherir a esta ley de generación distribuida provincial, que es la ley de balance neto. En el año 2017 tuvimos el segundo reglamento, que se publicó en mayo del 2017, donde se incorporaron una serie de modificaciones al reglamento original y se amplió algunos valores, como por ejemplo el cupo total de proyectos que pueden entrar bajo este esquema de generación. Y recientemente, hace muy poquito, en enero de este año, se publicó el nuevo esquema de generación que tenemos bajo la ley de balance neto, la nueva resolución reglamentaria que la emite el ente regulador de los servicios públicos porque es la autoridad de aplicación de esta ley provincial. Y aprovechamos también la oportunidad para comentarles que es la primera charla donde vamos a detallar y explicar el nuevo esquema de generación adicional que se sume a esta nueva reglamentación. Hasta diciembre del año pasado veníamos trabajando en el marco de la ley de balance neto con un único esquema de generación y a partir de la resolución reglamentaria 89 de este año se adiciona un mecanismo de generación adicional que los usuarios que quieran entrar en este esquema de balance neto pueden elegir bajo qué esquema de conexión hacer su propia instalación. Esta es la ley provincial que tiene Salta, pero también a nivel nacional hay una ley de generación distribuida que tiene un sistema de generación y de conexión similar, pero en la provincia de Salta hoy para desarrollar proyectos de generación de energía renovable y conectarlos a la red de la distribuidora, el marco normativo es la ley de balance neto. Esta ley, desde sus inicios, se planteó con el objetivo de establecer todos los requisitos técnicos que deben cumplir los usuarios que van a realizar una conexión en baja o media tensión a la red de la distribuidora a partir de proyectos de generación de energías renovables de cualquiera de las 4 fuentes que yo les mencioné recién, sea fotovoltaica, solar, eólica, hidroeléctrica o de biomasa. Y también establece las características que tienen que tener estos usuarios para estar bien conectados en paralelo con la red de la distribuidora. Este nuevo reglamento, que se publicó este año y que está recientemente vigente, establece algunas series de conceptos o parámetros importantes que hay que tener en cuenta. En el reglamento anterior se solicitaba que el usuario de la distribuidora tenía que tener 1 año de antigüedad como usuario de la distribuidora, pero en este reglamento ese requisito ya no es necesario. Lo que sí se estableció es la posibilidad de que un usuario que es titular del suministro de la distribuidora, o sea, es el titular de la factura de la luz, pero no es propietario del inmueble, puede realizar un proyecto de balance de neto con una autorización del titular del inmueble, que eso es también una mejora que tuvimos con respecto al reglamento anterior. Se puede desarrollar un proyecto en algún lugar donde no sea propietario con la autorización del propietario.
Otra diferencia también que se incorpora en este nuevo reglamento es que los usuarios que tengan alguna tarifa subsidiada, ya sea por el Estado nacional, el Estado provincial o municipal, no pueden acceder bajo este esquema mientras tengan una tarifa subsidiada del servicio eléctrico. Y tampoco pueden aplicar los grandes usuarios del mercado mayorista o los grandes usuarios menores o grandes usuarios mayores. Son categorías de diferentes usuarios que no pueden aplicar bajo este esquema. A diferencia también de los anteriores reglamentos, en un inicio se admitía que la provincia solo iba a admitir hasta 1 mega de potencia instalada de proyectos conectados bajo este esquema, y el nuevo reglamento del ente regulador amplió esa potencia a 10 megavatios con posibilidad de conectarse en toda la provincia. Ahí está. ¿No? Sí, ¿querés cambiamos micrófono? Sí, ¿no? Bueno, para dar inicio a este trámite, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que completar lo que se llama una factibilidad que, para los que hicieron alguna vez este trámite en EDESA, es muy similar a la que ustedes hacen para pedir un suministro. Entonces ponen los datos del inmueble, los datos del propietario del inmueble que debería coincidir con el titular del suministro, y en caso de que eso no ocurra, que se puede obtener una nota de conformidad del titular del inmueble, los datos del suministro eléctrico y alguna documentación adicional, la cédula parcelaria, copia del DNI y autorización del propietario del inmueble. Y acá viene lo importante. Tenemos que elegir bajo qué esquema. Bueno, primero, ¿qué fuente va a ser la que vamos a utilizar para el grupo generador de energías renovables y fotovoltaica, de biomasa, eólica o hidráulica? El tipo de conexión, si va a ser monofásica o trifásica en baja tensión o si va a ser en media tensión. Y a diferencia de lo que venía pasando, tenemos la oportunidad ahora, a partir de esta reglamentación, de elegir hacer una instalación independiente de la red interna que esté conectada directamente a la red de la distribuidora. Si ustedes conocían las versiones reglamentarias anteriores, esta era la única posibilidad de conexión que teníamos. O si prefieren hacer una instalación que esté vinculada directamente a la red interna de su suministro, o sea, hacer autoconsumo, y además tienen la posibilidad de elegir hacerlo con almacenamiento. En caso de que elijan esta, ustedes van a tener que definir necesariamente con el asesoramiento de algún profesional bajo qué esquema la potencia a instalar, y con eso ya tienen llenado este formulario, que es el inicio del trámite que debe ser presentado ante la distribuidora, es decir, en EDESA. Después, hay algunas cuestiones que están asociadas a cuál es el límite de la instalación que ustedes van a poder proyectar, ¿sí? ¿Por qué les digo proyectar? Porque la idea es que ustedes hacen todo el trámite, verifican que realmente lo que ustedes desean o lo que el profesional con el que estén trabajando haya acordado, y después EDESA es la que les da la autorización si eso se puede hacer o no. Entonces, el límite de potencia para inyectar en el lado de corriente alterna son 30 kilovatios trifásicos o 5 kilovatios monofásicos. ¿Para quiénes? Solo para usuarios residenciales. Ahora, sí, y esto es haciendo un cálculo en potencia. ¿Qué es lo que pasa con esto que les comentaba Gise, de que necesitaban tener una antigüedad de 1 año? Eso les servía a la distribuidora para calcular qué perfil de consumo tenían ustedes habitualmente. Entonces, si ustedes deben calcular también la energía que va a generar ese equipo. ¿Esto es por qué? Porque no, nosotros buscamos con esta ley que ustedes puedan compensar la energía que consumen con la que producen, no que sean generadores que hacen un negocio en base a la producción de energía eléctrica, porque ese es otro segmento de mercado y tienen que participar y tienen otras reglas. Como esto es algo que se desarrolla en el ámbito de la provincia de Salta, entonces tuvimos que
explicitar algunas normas que se tenían en cuenta, pero que no estaban escritas en el reglamento. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Con que la energía que ustedes pueden generar a lo largo del año puede ser hasta un 20% por arriba de la que consumieron en los últimos 5, ¿sí? Hace ahí un balance y ustedes cuando vean de dimensionar su equipamiento, tienen que verificar los dos límites, tanto el de potencia como el de energía. Mientras que si son usuarios generales, comerciales, industriales o productivos, dependiendo el tipo de emprendimiento turístico, tal vez estén la mayoría en este caso, ¿qué es lo que va a poder hacer? Si ustedes tienen un vínculo con la distribuidora en baja tensión, podrían pensar en instalar un equipo de hasta 300 kilovatios. Si ustedes están comprando energía en media tensión a la distribuidora, podrían pensar en instalar o dimensionar un equipo hasta de 500 kilovatios, ¿sí? Pero de nuevo, junto con este límite para el dimensionamiento, tienen que ver cuánta energía consumieron en los últimos 5 años. Y cuando hagan el balance de generación de energía de su equipo a lo largo del año, esa energía anual no puede superar en un 20% la energía que ustedes generan, que ustedes consumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienen una sobregeneración que pasa este límite, el 20% de lo que ustedes consumen, en este nuevo reglamento se impone que a partir del 12º mes, o sea, de que se haga este balance, EDESA hace el control pertinente y la energía generada por arriba del 20% este que se le da de margen se descuenta de la energía generada ese mes. Entonces hay que tener cuidado de esto, sobre todo para que lo hablen con las personas que le hacen el dimensionamiento del equipo, porque a veces está la posibilidad, dicen, ah, che, pero mirá, ustedes podrían poner o hasta 300 o hasta 500 kilos. Eso es verdad, pero como le decimos, el espíritu de la ley es que ustedes puedan compensar con la energía que generan con la energía que consumen, no que sean vendedores netos de energía. ¿Y cuánto más pueden generar? Un 20% más, hasta ahí lo admitimos, pero después de eso, esto trae complicaciones al sistema general en la provincia. Porque además los excedentes de energía que se generaran, si no consumieron toda la energía y tienen ese 20% adicional de energía, lo pueden volcar a la red y la distribuidora va a comprar esa energía excedente que se produjo en cada una de las instalaciones. Exactamente, la distribuidora tiene impuesta la obligación de recibir toda la energía que ustedes produzcan. Eso ya lo vamos a ver ahora. Por eso es que tenemos también estos doble límites. Entonces tendrían que verificar el límite de potencia instalada y el límite de generación de energía cuando vayan a pensar en la capacidad de sus equipos. Y ahora vamos a ir charlando algunas particularidades de los dos modelos que están permitidos, bajo los cuales ustedes van a poder conectar el equipo. El equipo en líneas generales va a ser lo mismo. Van a tener, por ejemplo, paneles, un inversor, un tablero. El tema es, ese equipo puede tener un vínculo con la red de la distribuidora previsto bajo dos esquemas. Esto está dentro de lo que es el ítem 5.8 de la resolución reglamentaria, después se lo vamos a hacer llegar también a través de Alicia. Entonces, el ítem 5.8A1 hace específicamente referencia a los equipos de generación fotovoltaica y el 5.8B1 hace referencia a todos los equipos que no sean de generación fotovoltaica, es decir, hidráulica, biomasa y eólica, ¿sí? Pero la particularidad es que cualquiera de esas fuentes puede estar conectado a través de una modalidad particular que se llama de balance neto. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? El equipo de generación está conectado directamente a un equipo de conexión y medición, lo que llamaríamos el pilar, que es independiente de el que ustedes ya tienen instalado como medidor de consumo. Entonces, bajo este esquema de balance neto, ustedes tendrían dos medidores. El medidor que actualmente les está suministrando energía continúa instalado y
paralelo se coloca un nuevo medidor que registra toda la generación de energía que ustedes van a producir en el interior de su vivienda. Bajo este esquema de balance neto, queda prohibida la instalación de sistemas de almacenamiento. Todo lo que generan tienen que volcarlo directamente a la red, ¿sí? Y los equipos de conversión de potencia, que ese es el nombre técnico correcto, es decir, los inversores, van a ser del tipo, tienen que ser del tipo interactivo con la red y unidireccional. ¿Esto qué significa? Ellos van a estar sensando todo el tiempo cómo se comporta la red de EDESA y de acuerdo a cómo está esa red, ellos van a recibir las señales para ver que puedan inyectar y solamente inyectan al lado de la distribuidora. No pueden inyectar a la red interna del usuario. Y además deben cumplir con la característica de que funcionen o tengan activada la función de el funcionamiento anti-isla, ¿sí? Entonces, si la red manda por por lo que sea, un corte, ellos no pueden inyectar energía a la red. Y junto con eso tienen que cumplir todos los reglamentos que se fijan en la norma EA, que es la Asociación Electrotécnica Argentina 90364, sección 7, sección 712, que tiene que ver con los equipos conectados a la red de la distribuidora. Antes de que Jorge le explique cómo es la compensación, esta normativa que mencionó Jorge recién y todas las normativas de seguridad son las que verifica el COPATA, y como para hacerles un resumen y se ubiquen en el mecanismo que estamos presentando ahora, lo que nosotros llamamos bajo el esquema de balance neto, que era el sistema convencional con el que se desarrolló esta ley, se refiere básicamente que el equipo de generación, entonces, que nosotros instalamos, o sea, los paneles, están conectados 100% a la red de EDESA. Todo lo que generan esos paneles van a ir a la red y no están conectados con la red interna de la vivienda. La vivienda sigue demandando energía de la red por separado. Por eso es que Jorge les decía que este mecanismo o modalidad tiene dos medidores. Uno por el que la vivienda toma la energía y otro por el que se vuelca después a la red desde el sistema de generación. Entonces, si hacemos un esquema, como una idea de cómo funcionaría esto, ustedes tienen la red de distribución o de baja o media tensión, depende, este era pensando que es una casa, ustedes tienen por esta línea roja el medidor de consumo, el tablero principal, y de ahí van a los consumos que tienen en la casa. Para esta instalación, este medidor no se reemplaza y lo que se hace es, al adicionar el equipo de generación con fuentes renovables, en este caso un equipo solar fotovoltaico, van a instalar los paneles, el inversor, seguramente tendrán otro tablero y se coloca un medidor que es el medidor de generación, ¿sí? Este medidor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a registrar, el que está en la línea azul, va a registrar toda la generación que va directamente a la red. Y por la línea roja viene toda la energía que consume el domicilio o el hotel. Entonces, acá es importante entender cómo se hace las compensaciones de energía, o sea, cómo EDESA toma este esquema para reflejarlo en la factura. Desde el momento en que ustedes conecten el equipo, ¿qué es lo que va a hacer EDESA? Va a medir, para nosotros sería esto en azul, cuánto mide el medidor de generación, cuánto mide el medidor de consumo, esto es la energía, los kilovatios hora, y EDESA va a hacer una compensación administrativa. Entonces, eso es lo que habitualmente se conoce como un net meter. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil que ustedes generen exactamente la energía que consumieron, ¿sí? Y acá una diferencia, ustedes van a estar requiriendo energía en cualquier momento del día y van a generar en los momentos que puedan, ¿sí? Si ponen un equipamiento de generación fotovoltaica, será en el verano de 7 a 19, de 7 a 21, en el invierno de 8, 9, depende de dónde estén, hasta las 5 de la tarde. Es decir, ustedes generan cuando pueden y consumen cuando quieren. Ese sería, si quieren, el resumen de este modelo. Y como les digo, como esto generalmente no
no coincide, ¿qué va a pasar? Se van a presentar dos situaciones. En una es que lo que estén generando, es decir, la energía que aportan a la red, sea mayor que el consumo. Entonces, hasta el nivel de consumo, con la energía que ustedes generan, compensan. Y el resto de los kilovatios hora de la energía que pusieron se transforman en peso, pero está valorizado lo que se llama la tarifa de inyección. Un poco más adelante vamos a presentar en qué niveles están estos kilovatios de esta energía valorizada, y esa valorización es la que ustedes van a recibir como un crédito que después pueden administrativamente arreglar con EDESA cuál es el destino que le van a dar ese crédito. Ahora sí, el saldo de energía que tienen es en el nivel de demanda, es decir, ustedes requirieron más energía que la que produjeron ese mes, lo que van a hacer es el faltante de energía, o sea, lo que ustedes pudieron compensar hasta su nivel de consumo, el resto, el saldo de energía, la distribuidora se lo va a transformar a pesos, pero a la tarifa que ustedes estaban pagando como usuarios de la distribuidora. Es decir, toda esta parte, que es el nivel de compensación, ustedes lo van a estar compensando al precio del kilovatio que ustedes pagan habitualmente de la red. Y después, la generación excedente se valoriza a la tarifa de inyección si es que tienen excedente, o si tienen una demanda de energía por arriba de su generación, eso que les falta lo valorizan a la tarifa de usuario. Esta compensación se hace mensualmente y la hace EDESA directamente en la factura. Un ejemplo de esto, por si en algún momento quieren visitarlo, es en la Universidad Católica. Hay varios, y de hecho este es el modelo que, como les dijimos, durante las dos primeras versiones reglamentarias son las que se aplicaron. Y acá un detalle: tuvimos, este es el tercer reglamento, el único vigente, si bien le contamos que tenían los otros dos, es el que actualmente está sancionado por el ente regulador, es decir, el reglamento 89 del año 2025 es el que permite que se ejecuten las instalaciones del balance neto. Entonces, en esta instalación ustedes ven, esa era la línea roja, era la línea existente en media tensión en este caso, que entraba a este medidor, que es el que abastecía todos los consumos de la universidad. Después se instalaron estos paneles para generar energía eléctrica. Va a esta zona donde tenemos los inversores y el transformador. ¿Por qué? Porque en la Universidad Católica se compra en media tensión, entonces después de pasar por los inversores, la sala del transformador, sale hacia un nuevo medidor, que ese medidor es el que mide la generación de energía eléctrica y se conecta a la red. Para algunas personas que tienen la duda de cómo es esto de lo eléctrico, esta situación de que tienen dos medidores muy cercanos, a medida que la instalación se hace más pequeña, estos dos medidores terminan estando más próximos, ¿sí? Entonces, en los efectos prácticos, la energía que ustedes van a estar consumiendo seguramente va a ser la energía que ustedes generan, porque eléctricamente estos dos puntos están cerca. La cuestión es que había un motivo legal en su momento, cuando hacíamos las primeras versiones del reglamento, por las cuales estaban puestos estos dos medidores. Como les digo, esta es una opción de conexión para balance neto, que en la provincia tuvieron se dieron varias instalaciones. Esta es la primera, que es el edificio, en un edificio que se instalaron 5,5 kilovatios en el edificio Terravilas. Después se sumaron usuarios residenciales, usuarios del ámbito agropecuario, está la Municipalidad de Rosario La Frontera, en Salta Capital, otro usuario, y tenemos algunos equipamientos un poco más sofisticados. Los otros eran todos paneles fijos, y este es un panel que lo que hace es el seguimiento del sol. Tiene unos motores que van posicionando el panel enfrente al sol de acuerdo al horario. Es decir, tenemos una variedad, pero todos estos fueron como el único marco legal que había habilitado
hasta ese momento era el de balance neto, se conectan de esa forma. Toda la generación se mide de manera independiente por un medidor y se vuelca toda la energía a la red. Ahora voy a comentar lo que es la novedad de este reglamento y que está expresada en los ítems 5.8a2 para las generadores fotovoltaicas o 5.8b2, que son para todos los otros generadores que no sean fotovoltaicos, que en este esquema nosotros le llamamos prosumidor. ¿Por qué prosumidor? Porque bajo este esquema ustedes van a ser productores y consumidores de su propia energía y van a poder volcar los excedentes que se generen en los diferentes momentos del día a la red, ¿sí? Entonces, en este tipo de instalación, el equipo de generación renovable que ustedes pongan va a estar conectado necesariamente a su red interna, ¿sí? Y lo que va a haber es un medidor de inyección, se va a reemplazar el medidor que ustedes tenían puesto en su domicilio, en su instalación, por un medidor bidireccional que mide los 4 cuadrantes. ¿Sí? Esta es una característica de los medidores. Entonces, no van a tener dos medidores, sino van a tener uno solo que registra en el momento que demandan energía de la red, cuánta energía entra, y en el momento que ustedes están aportando energía hacia la red, cuánta energía sale de su domicilio. Este esquema puede estar realizado, vinculado, cómo se vincula la parte de generación con la instalación existente, puede ser o directamente en el tablero principal o en un tablero seccional que ustedes, el profesional que intervenga, diseñen para hacer esto. Y en este esquema sí se puede instalar almacenamiento, es decir, sí podrían instalar baterías para guardar energía, pero tienen que declarar que su instalación, además de ser en la red interna, va a tener también prevista almacenamiento, ¿sí? Y en esto, ¿qué es lo que pasa? Los inversores también tienen que ser interactivos y unidireccionales, los que están asociados a los paneles, y los inversores que están asociados en caso de tener baterías tienen que ser de múltiple modo y bidireccional. ¿Por qué? Porque mientras está operando en paralelo con la red, ¿sí? Es decir, hay la posibilidad de inyectar energía a la red, este inversor, que es el que maneja las baterías, trabaja como un inversor cargador de baterías. Por alguna situación la red de la distribuidora deja de funcionar, entonces este inversor, que es el asociado a las baterías, cambia su forma de operación y comienza a generar los parámetros de onda y hace una red virtual para que estos inversores, que son los asociados a los generadores fotovoltaicos, puedan seguir produciendo energía y gestiona además la energía que tenía almacenada en la batería, ¿sí? Y se desconecta de manera completa de la red. Todos estos inversores tienen que estar certificados, tiene que estar también el funcionamiento ante isla, ¿sí? Y este tipo de inversor puede trabajar en isla, pero tiene que ser una isla, es decir, una generación que esté desconectada de la red durante ese modo de generación, es decir, si hay un corte de luz o si EDESA por algún motivo saca la línea de servicio, ustedes ya no podrían estar volcando su energía a la red. Pero para poder consumir la energía que ustedes producen, deben generar una red virtual en el interior de su domicilio, y eso es lo que significa poder operar el modo anti-isla, el modo isla, es decir, ustedes van a ser productores y consumidores de su propia energía sin volcar excedente a la red. Eso significa tener activada la protección anti-isla. Y una diferencia de este mecanismo que está explicando Jorge con el anterior es que bajo la modalidad de balance neto, si hay un corte de energía de la empresa distribuidora, mi vivienda queda sin energía eléctrica más allá de que yo tenga los paneles. En ese momento, si hay un corte y la distribuidora saca de operación la línea, mis paneles no van a abastecer mi vivienda en la modalidad de balance neto ni van a volcar a la red.
Pero bajo este esquema de consumidores, si hubiera un corte de energía en la distribuidora, el sistema lo que hace es conectar el sistema de generación a la demanda que tiene la vivienda y en ese momento sí se puede abastecer de energía esa vivienda. Eh, para este tipo de conexión se le pide que exista un dispositivo de desconexión principal para cuando ustedes vayan a funcionar como isla, que tiene que tener los generadores. Habitualmente este dispositivo ya viene integrado si están trabajando con inversores en equipamientos fotovoltaicos. ¿Por qué lo ponemos de manera explícita? Porque, por ejemplo, ustedes van a armar con un equipo de generación de biomasa. Entonces tienen que armar un tablero donde cumpla todos estos requisitos de seguridad que se llaman. Entonces en ese tablero ustedes van a tener que poner un conmutador que le permita al sistema tomar la información de que la red no está disponible, que se van a desconectar de la red, que ustedes van a generar una red virtual en el interior de su vivienda y que en esa vivienda, por ejemplo, el generador... Hotel, ¿no? Exacto. Decimos vivienda, pero en realidad puede ser la pyme, una industria, cualquier sistema Que, sistema exacto, que en el interior de ese inmueble se está generando una red virtual que permite al resto del equipamiento poder seguir operando y produciendo energía y autoconsumiendo la energía. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene que cumplir todos los requerimientos de la Asociación Electrotécnica Argentina y la distribuidora debe instalar un medidor bidireccional, como les decía, con medición efectiva en los 4 cuadrantes. Ustedes, al definir que van a hacer este tipo de instalación, la distribuidora ya sabe que les va a reemplazar el medidor que tenían por este que tiene otras prestaciones adicionales justamente para poder medir el aporte que van a tener. ¿Y cómo funciona esto? Ustedes una vez que, a diferencia de lo otro, una vez que tengan la instalación ejecutada en su domicilio, por la línea roja se está abasteciendo a través del medidor y registrando cuál es el consumo que hacen desde la red de la distribuidora. Por esta línea azul, que tiene una derivación en verde, también podrían estar abasteciendo internamente a los consumos o a la batería y haciendo acumulación si así lo decidieron. Y sí o sí eso tiene que pasar a través de un tablero y de ahí va de nuevo al medidor. Bajo este esquema, ¿qué es lo que pasa? En algún momento ustedes van a estar tomando energía de la red. Podrían estar simultáneamente consumiendo energía de sus equipos de manera interna, haciendo autoconsumo. Y en otro momento, por ejemplo, a la noche, si bien estaban haciendo autoconsumo de la red, pueden estar sacando también energía o si tienen acumulación, podrían estar sacando energía de las baterías y energía de la red. Pero en algún momento del día, por ejemplo, no sé, ustedes salen a trabajar, cargaron la batería, no tienen consumos en el inmueble, podrían estar haciendo un aporte neto de energía al sistema, es decir, la energía que ustedes no consumen internamente, la inyectan a la red. Entonces, ¿cómo se tarifa o cómo toma todos estos casos la distribuidora? La energía que se está consumiendo de manera instantánea en el momento que se produce es energía que ustedes la autoconsumen y para ustedes eso es un ahorro. Esa energía la distribuidora no sabe que la están consumiendo, ¿sí? Lo único que puede ver la distribuidora es lo que pasa a través del medidor. Entonces, si lo que están haciendo es colocando ustedes energía desde la instalación interna hacia la red, toda esa energía que ustedes coloquen en la distribuidora se las va a valorizar a la tarifa de inyección que está prevista en el cuadro tarifario que sanciona el ente regulador. Ahora, si ustedes están tomando energía de la red, esa energía se valoriza a la tarifa que tienen ustedes como usuario, ¿sí? Es decir, toda la energía que ustedes autoconsumen se traduce directamente en un ahorro, pero no se refleja en la factura de la distribuidora. Solamente van a tener los valores mensualmente
toda la energía que consumieron, no importa en qué momento del día, toda la energía que consumieron, esto que está en rojo, y el costo de esa energía, y además van a tener otro renglón que va a decir toda la energía que pusieron en la red y valorizada al valor de la energía inyectada. Bien, ahí cuando hacíamos las presentaciones, este es un poco detalle nada más, sobre cómo son los esquemas, por lo menos en baja tensión. Entonces, para lo que es el esquema de balance neto, fíjense, ustedes tienen la fuente de energía renovable, el inversor, ¿sí? Y tienen todo el equipamiento hasta el punto de conexión con la distribuidora y el medidor de generación, que podría ser un medidor bidireccional, no necesariamente tiene que ser así, pero acá se observa claramente que toda la generación está de manera independiente a lo que sería el medidor de consumo, el tablero principal y las cargas del usuario, del cliente, en el interior de su inmueble, ¿sí? Entonces, bajo el esquema de balance neto, hay instalados dos medidores que son independientes y, como les decíamos, si por algún motivo la red de la distribuidora sale de servicio, por más que tengan un equipo de generación, su instalación interna va a quedar sin suministro. ¿Por qué? Porque el que está mandando toda la información es la red de la distribuidora. Ahora, bajo el otro esquema, que es el esquema de prosumidores, fíjense, ustedes tienen todo el equipo de generación de energía renovable, con todos los implementos de control y seguridad, conectado a algún tablero. Pero este tablero, si se fijan, acá dice eh, responsabilidad de la distribuidora, responsabilidad del usuario, es decir, todo este tablero está dentro de la instalación del usuario. Entonces, después vienen los equipos de maniobra y conexión y hay un medidor bidireccional que va a la red. Ahora, si la red sale de servicio por algún motivo, este equipo con toda su protección y toda su instalación, ¿qué es lo que hace? Tiene que mandar una señal para que acá se operen algunos contactos e internamente se genere, como les decía, una red virtual dentro del inmueble del usuario y este equipo de generación pueda seguir aportando energía sin que, sin que la red de la distribuidora esté en servicio. Entonces, bajo este esquema de conexión es posible que ustedes tengan producción de energía a pesar de que la red de la distribuidora esté, por ejemplo, fuera de servicio, por el motivo que sea. Esa es una de las diferencias fundamentales, más allá de cómo eh, administrativamente se consideran los flujos económicos y de energía en cada sistema. Entonces, tratando de hacer un resumen de lo que significa y de lo que se puede hacer en un modelo que era el modelo de balance neto, ¿sí? Esto donde ustedes tenían los dos medidores independientes y el modelo de prosumidor, donde ustedes consumen su propia energía y vierten a la red los excedentes o toman de la red los faltantes. En el modelo de balance neto lo que se hace es compensar la energía que se consume con la energía generada, pero diferida en el tiempo. ¿Por qué? Porque a fin de mes ED salen los dos medidores y dice, che, hacemos la compensación. En cambio, en el modelo de autoconsumo, el consumo de energía es instantáneo y ustedes están eventualmente o poniendo energía en la red o demandando energía en caso de que les falte. Para el modelo de balance neto, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar poniendo un generador de energía eléctrica en paralelo con la red de la distribuidora, ya sea en baja tensión o en media tensión. En cambio, para el modelo del prosumidor, ese equipo de generación es una instalación para autoconsumo que está conectada en su red interna, ¿sí? Bueno, es un poco lo que venía acá adelante. En el modelo de balance neto, el generador está conectado de manera independiente a la red interna del usuario. En cambio, en el modelo de prosumidor, el generador está conectado directamente a la a la red interna del inmueble.
En el modelo de balance neto, la empresa distribuidora es la que compensa administrativamente la energía que generan con la energía que consumen, mientras que en el modelo de consumidor, ustedes consumen de manera instantánea en el momento que producen y que requieren a la energía que generan. Y si tienen excedente, los pueden volcar a la red o los pueden almacenar en una batería, ¿sí? En ambos casos, ¿qué pasa? Eléctricamente tenemos sistemas de generación que están en paralelo con la red y estos sistemas están mejorando los perfiles de inyección, ¿sí? O sea, desde el punto de vista eléctrico, si quieren, lo único que cambian es dónde están inyectando esa energía. Pero ese cambio repercute de manera administrativa tanto en la forma de compensar esa energía como en los mecanismos que se requieren para la conexión. Y en los modelos de balance neto no se admiten sistemas de acumulación, mientras que en los modelos de prosumidor sí se admiten acumulación, batería, pero tienen que estar declaradas. Sí, y también es importante mencionar que el usuario de la distribuidora que quiere entrar bajo el esquema de esta ley es el que puede decidir por cuál de estos dos mecanismos realizar su conexión. Hará un estudio con la empresa que le desarrolle el proyecto o con su ingeniero para ver qué modalidad de estas dos que son posibles en el marco de la ley, sobre cuál de estos dos esquemas de generación va a ser la conexión bajo la ley de balance neto. En función a su perfil de consumo, si quiere instalar sistemas de baterías o no. Hay una serie de parámetros que van a definir en función a también a cómo es la demanda que tenga, por ejemplo, el hotel o un viñedo que quiera hacer esta instalación. Tendría que realizar un estudio y ver cuál de los dos mecanismos les conviene y avanzar bajo ese esquema. Como les comentamos hasta ahora, que era el único esquema vigente, todas las instalaciones que les mostramos se realizaron bajo el formato de balance neto. Esperamos que ahora que se habilita el modelo de prosumidor en la provincia de Salta, también se comiencen a sumar instalaciones bajo este esquema, que de hecho era un poco también respondiendo a la necesidad y a los planteos que nos hacían a algunos miembros de la comunidad de que necesitaban este esquema, sobre todo por el tema del almacenamiento. Pero esto ya ahora es una decisión que la toma el usuario sobre cuál de los dos esquemas se puede conectar. En la provincia de Salta están vigentes los dos, pero bueno, con algunas limitaciones en cuanto a la forma, y eso esa respuesta se obtiene cuando van a presentar el formulario ante EDESA, ¿sí? Que es donde se inicia el trámite. Y ahora la pregunta que seguramente se harán todos, ¿cómo viene el tema de las tarifas? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este es el cuadro, ahí está, perdón. Este es el cuadro tarifario que está vigente desde abril del 2025. Entonces, en este cuadro tarifario se ve claramente cuáles son los valores de las tarifas. Mentira, no se ve claramente nada, entonces le hacemos un zoom para que ahora sí se vea, ¿sí? Entonces, esta zona que está indicada con este círculo son donde están las tarifas en general residenciales o las tarifas o las tarifas. Es que estamos viendo en la otra compu y parece que va con algún delay. Exacto. Entonces, están las tarifas que paga un usuario residencial, ¿sí? Que no tiene subsidios. Entonces, para esos usuarios, hay además de la tarifa, hay un valor que está asociado a cuál es el nivel de consumo, pero básicamente están pagando entre 198 y 228 pesos la unidad de energía, es decir, el kilovatio hora. Solo para el sector residencial, si ustedes deciden poner un equipo de generación, va a haber una tarifa especial que está acá abajo,
que se llama la tarifa de prosumidores, y la tarifa que le van a cobrar a ustedes la energía en lugar de los 198 a 228 va a ser 182 pesos. Solamente si son usuarios residenciales que ponen un equipo de generación de energía eléctrica bajo el reglamento de balance neto. ¿Sí? Ahora, para los usuarios, para las demandas generales, es decir, para las que no son residenciales, pero que todavía podría ser un pequeño póster y demás, los precios de la energía están también entre 190 y 196 pesos. Este es el costo que tienen ustedes por la energía que consumen. En esta parte del cuadro tarifario están las tarifas que habitualmente están contratando cuando ya tienen un emprendimiento un poco más grande. Entonces, por ejemplo, una tarifa que requiere más de más de 50 kilovatios de potencia contratada, más allá del cargo fijo, tienen precios por bandas horarias, es decir, la energía no vale lo mismo si es en horarios de pico, de 19 a 23, en horario de resto, de 5 a 23, o en horario de valle, de 23 de 23 a 5 de la mañana. Si ustedes se fijan, los precios para cuando están en media tensión está entre los 220 pesos, 219, 220 pesos. Eso es en baja tensión, si es una demanda mediana, y si es una demanda grande está entre 350, 360 pesos. Ahora, si eso está visto en media tensión, también está más o menos en el orden de los 320 pesos o los 336 y están en gran demanda. Acá dice, después hay otras cosas, los organismos públicos de salud tienen tarifas diferenciales. Pero este sería el costo que ustedes estarían, al que estarían consumiendo la energía que requieren de la red. Y el tema es, ¿a cuánto se reconoce la energía que ustedes vierten a la red? La energía que ustedes vierten a la red, si es de origen fotovoltaico, está a 64 pesos con 50 centavos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en el modelo de balance neto, en el primero que dijimos, que tenían dos medidores, y ustedes, por ejemplo, son un usuario que tiene una tarifa de 3, ¿sí? Ustedes cada vez que compensan un kilovatio de la energía que demandaron en cualquier momento del tiempo con la energía que produjeron en el momento que podían, lo están compensando a, por ejemplo, 220 pesos el kilovatio hora o 300, 310, ¿sí? Eso es mientras están compensando. Y ahora los kilovatios excedentes, la energía excedente que ustedes requieren, sí la pagan a 360, pero su ahorro estuvo, o lo deberían medir, a esa tarifa. Y si tuvieron alguna generación, pónganle ese mes, el hotel estuvo en refacción y no tenían huésped y estuvieron volcando mucha energía, la energía sí se la reconocen a 64 pesos. Pero como les digo, toda la energía que generan para compensar, compensan al valor de su tarifa. Ahora, en el segundo esquema, cuando ustedes tienen un solo medidor bidireccional, todo el autoconsumo, toda la energía que consumen, que ustedes se ahorran, eh, como les digo, eso no lo ve la distribuidora y tendrían que evaluar a qué costo están ahorrando esa energía. Eso sí, cuando ustedes después de cargar la batería siguen teniendo generación excedente y esa generación le están volcando a la red, toda la energía la están poniendo a este precio de 64 pesos. Ahora, a la noche, llegan todos los huéspedes, se alojan en el hotel, todos prenden las luces, prenden el televisor, abren la heladera, se bañan, hacen todo. Toda esa energía que ustedes demandan por arriba de la energía que tienen almacenada, por ejemplo, en la batería, se las van a estar cobrando a los 220, 360 pesos, que es su energía Ahorrado. de usuario, ¿sí? A su tarifa de usuario.
Así que bueno, con todo esto llegamos al final de la presentación, así que ahora estamos abiertos para consultas o preguntas que les puedan surgir y muchas gracias por su atención. Pueden, si quieren, prender sus micrófonos por si quieren hacerle alguna consulta a Gisela y a Jorge, o por el chat si es que lo quieren hacer, les damos un tiempito. Parece que fueron súper claros entonces. No los dejamos apabullados. Buen día, ¿cómo están? Hola. ¿Qué Sí, yo tal, quiero Viviana? hacerles Buen día. una, ¿cómo está? Buen día. Quiero hacerle una consulta. El tema de los paneles solares, lo fotovoltaico, nosotros lo tenemos que pedir a energía eléctrica, o sea, ¿hay un lugar donde o un número de teléfono a quien llamar? No, a ver, toda esta instalación, o sea, no es que no hay. A ver, toda la inversión que vos requerís para instalar los paneles, el inversor y todo el equipamiento es una inversión que la van a tener que hacer ustedes de manera Propia, privada. Exactamente. exacto. No es que desde algún organismo del Estado nosotros les hacemos la provisión, ¿sí? Hay algunos mecanismos de crédito que si quieren, sí se les puede llegar a comentar, que podrían ayudarlos con el financiamiento, por ejemplo, a través del CFI, pero si cumplen las condiciones del crédito, ¿sí? Es un crédito blando, pero tiene algunos requerimientos. Pero igualmente es elección del usuario el proveedor de los equipos, de los paneles, de la batería. Ustedes tienen que, Claro, el proveedor que a ustedes eso me quieran, refería. Sí, claro, no, los proveedores los tienen que seleccionar ustedes. Lo que sí, esos proveedores tienen que abastecerlos de equipos que cumplan con las normativas de seguridad que mencionó Jorge en la presentación. Pero gra- los proveedores los eligen ustedes y después inician todo el trámite donde se hace la revisión, pero la provincia no abastece los equipos. Sí tenemos mecanismos, como dijo Jorge, para dar financiamiento a través del CFI, pero igualmente a través del CFI tampoco nosotros elegimos los proveedores. Eso es decisión de cada uno de los usuarios. buenísimo, muchas gracias. Lo demás, claro. Ah, bueno, gracias, Viviana. ¿Hay alguien más que quiera hacerle alguna consulta a Jorge y a Gisela? Estoy buscando si hay algo en el chat. No hay nada. Bueno, si no Igual, hay... Alicia, te dejamos la presentación y nuestros contactos por cualquier duda o consulta que surja. Perfecto. Bueno, Gisela, eso sí yo les voy a pedir. Si ustedes nos pueden hacer llegar su presentación, yo se las comparto a la gente que está hoy presente en el curso. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces lo damos por finalizado. Simplemente agradecerles a los dos, tanto a Jorge como a Gisela de la Secretaría de Energía y de Minería y Energía, por, por esta capacitación, a todos ustedes por estar del otro lado, y agradecerles por eso, y nos encontramos seguramente en otras capacitaciones. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.